Buenas noches, señoras y señores. En siglo 30, el programa de lo increíble, en una semana que solo cada año se vive. Hemos tratado este tema a la luz no de la interpretación, diríamos, filosófico-religiosa que implica este momento de la vida del Salvador del mundo, sino a la luz de la política y a la luz de la ley o la parte jurídica de aquel entorno donde vivió Jesús. Creemos que es importante este análisis porque, pues obviamente para quienes practican la religión cristiana, es importante las implicaciones y las razones y también consecuencias, como repito, filosófico-religiosas que tenga el evento. Sin embargo, analizado fríamente dentro del entorno político, social y económico, y si usted quiere, pues, de jurídico de aquel entonces, vale la pena saber algunas cosas que ya hemos tratado en este programa, pero hoy lo hacemos. Esto adquiere importancia porque, como ustedes saben, el derecho actual, todo lo que en el torno de la profesión de abogado, de pues persona versada en leyes, si usted quiere, gira, proviene en gran parte del derecho romano. Históricamente hay varias interpretaciones que se pueden hacer de la ley, pero básicamente muchos de los principios que hoy permanecen para nosotros en el marco de la ley vienen del derecho romano. Estaban ya vigentes en tiempo de Jesús. Muchos de ellos, casi todos, se quebraron, fueron inoperantes ante las razones políticas que hubieron para condenar a Jesús y también las condiciones religiosas. Así que empecemos con este análisis. Vamos a hacerlo en el marco estrictamente jurídico. El nombre del inculpado obviamente es Jesús de Nazaret, o fue Jesús de Nazaret, cuya fecha de nacimiento y origen fue, como todos saben, un 25 de diciembre, marcando el inicio de nuestra era, nacido en Belén de Judá y con domicilio en Nazaret de Galilea, ocupación carpintero. La fecha y hora de detención fue la medianoche, como marcan los evangelios, del jueves 23 de marzo del año 33 de nuestra era, y también año 17 del imperio de Tiberio César. El lugar de la detención está claramente marcado, un jardín denominado Getsemaní o Huerto de los Olivos en la ciudad de Jerusalén. La autoridad que ordenó verbalmente su detención, el Senado judío apoyado de Judas, por sobrenombre Iscariote, que no intervino, en este caso vamos a hablar claro, la autoridad romana. Es decir, una autoridad competente de Roma no intervino, que era la única que podía librar orden de arresto en aquel tiempo. Hay que ser claros que a la ley de aquel momento los jueces hebreos y el tetrarca carecieron de jurisdicción y competencia, pues solo Roma podía y debía intervenir. La autoridad ejecutora de la detención fue, vamos a hablar, la autoridad o policía, si usted quiere, judía del Templo de Jerusalén. Fundamento legal para justificar la detención de Jesús no hubo ninguno, ni existió orden en este caso. Orden escrita de aprehensión y detención librada por alguna autoridad. Fue verbal únicamente. Ahí comienzan ustedes a analizar y tener el dato acerca de cómo comenzó a infringirse la ley en aquel tiempo en el caso de Jesús.
Así que en esa forma de detención, la autoridad ejecutora cumplió ilegalmente un acuerdo de autoridad incompetente a la ley de aquel entonces, a la, digamos, norma jurídica de aquel entonces. Los principales dirigentes del Senado judío, ellos no tenían autoridad para hacer eso. En el primer interrogatorio, esto es conocido hoy como el primer interrogatorio, cuando se lleva a un detenido a un tribunal o a un, más que todo un tribunal, a un juez, a un juzgado de paz, ya viene desde aquel entonces. Así que la primera toma de declaración, vamos a hablar así, o primer interrogatorio, el indicado permaneció en silencio, es decir, Jesús permaneció en silencio, no haciendo ninguna declaración. Y esto sucede mucho ahora, que los detenidos se abstienen de hacer alguna declaración. Pruebas testimoniales en contra del acusado en aquel tiempo, quiero llamar mucho la atención hacia esto, la de los enemigos de Jesús, del acusado, y la de los falsos testigos llamados por los príncipes, cargo impuesto ilegalmente al reo por el Senado al final del interrogatorio. Esto es para justificarse el de blasfemia. Estaban en el entorno religioso y no jurídico. O sea, en aquel tiempo para juzgar a una persona se necesitaban ciertas normas jurídicas y estaban únicamente justificándose en el grado de blasfemia. Posteriormente tergiversado por el procurador por el delito contrario a su majestad o el rey de Roma, que era lo único que podía condenar realmente a Jesús, es decir, que él estuviera en contra del emperador romano, digamos explícitamente o tácitamente. El fallo de la pena capital fue dictado en horas de la madrugada y en sede distinta al lugar oficial, pese a la prohibición legal de estas dos circunstancias conforme el derecho hebreo. La sentencia ilegal del Senado judío condenó a muerte y ejecutada, pues en este caso, como todos lo sabemos, por los romanos, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Veamos este asunto, a la ley puramente de un análisis jurídico. La fecha de ejecución fue el viernes 24 de marzo del año 33 de nuestra era y 17 del imperio del Tiberio César, o sea, el emperador. Es lo que se va a conmemorar esta semana. Gobernantes responsables de la nación de Judea como presidentes Anás y José Caifás y su senado, y por Roma Tiberio César como emperador y Lucio Poncio Pilatos como procurador. Vamos a hablar acerca de el lugar de los dos interrogatorios. Fueron en el patio de la casa de los presidentes del Senado judío. El abogado defensor, o sea, en aquel tiempo se exigía un defensor. No hubo abogado defensor, no hubo alguien que abogara. Por eso el término hoy de los abogados, que abogara por el sindicado, no hubo. Cosa que era ilegal. El abogado es el que defendía al detenido y durante la noche este detenido, que fue Jesús, fue interrogado por los presidentes Anás, José Caifás y el Senado judío. El Senado judío había preconcebido la idea de encontrar cargos para acusarlo ante el procurador de Roma, que era el que imponía la ley, y así obtener una condena a muerte. En este caso era el Imperio Romano el único que era autorizado a condenar a muerte a alguna persona en ese, digamos, tiempo. El Senado intentó pruebas testimoniales para basar entonces su acusación, la de testigos falsos llamados por el gobierno judío, digamos, enemigos del acusado. Los testigos que el Senado presentó incurrieron en graves contradicciones. Todo esto lo sacamos de los evangelios, no crean ustedes que estamos inventando una historia. Estos no concordaban
sus, alegatos o dichos, por lo que fue legalmente imposible presentar como válidas las pruebas testimoniales para justificar la injusticia de dar muerte al hijo adoptivo de José, el carpintero de Nazaret. Todas las declaraciones entonces, amigos del siglo 30, de estos testigos fueron anuladas y no sirvieron para fundamentar ninguna acusación. Al haber caído todas las pruebas testimoniales, se trató de argumentar por el delito de blasfemia, ¿verdad? Pues el Senado judío no quiso aceptar la naturaleza mesiánica de Jesús de Nazaret, o sea que era hijo de Dios, cuyos hechos pues venían siendo demostrados anteriormente. Al no haber incurrido Jesús de Nazaret en ninguna conducta antisocial, en ningún delito, no le fue posible al Senado presentar ningún cargo en contra del reo, es decir, a la luz de lo que constituía la autoridad romana. Entonces, el presidente José Caifás intentó obtenerlo dolosamente mediante la continuación del interrogatorio. Y aquí viene el segundo interrogatorio, sentencia y la remisión al procurador. El presidente entonces del Senado judío, José Caifás, administró personalmente el segundo interrogatorio a Jesús de Nazaret. El primero lo había conducido también ilegalmente y arbitrariamente el expresidente Anás, preguntándole: ¿eres tú el Cristo, hijo del Dios bendito? Bueno, pues el indicado, Jesús contestó a la pregunta inmediatamente. Él conocía perfectamente lo que ocurría a su persona y al afirmar que lo era, y él, siendo todo valor y todo verdad, contestó con absoluta verdad: yo soy. ¿Se acuerdan ustedes? Pueden leerlo en la Escritura. Cuando Jesús concluyó, cuando el reo, que era Jesús, concluyó de decir esto, en el mismo instante la máxima autoridad administrativa, judicial y religiosa de los judíos, no de los romanos, José Caifás, se rasgó su vestimenta de sumo sacerdote y exclamó ante todo el Senado: has blasfemado, reo es de muerte. Entonces contestaron, pues, obviamente, como ustedes lo saben, los miembros del resto del gobierno judío, y en el mismo acto procedieron a golpear a Jesús, a escupirlo en la cara y en su cuerpo, injuriándolo y maldiciéndolo, llenando de toda clase de improperios y vejaciones. Ahora, queremos recordar que en aquel tiempo Roma regía todo lo que era la Palestina, es decir, todos los judíos estaban bajo el imperio romano. Pero Roma, el emperador o los gobernadores permitían que los judíos siguieran practicando sus ritos, su religión, y que permitían también que seguían administrando bajo lo que ellos eran sus preceptos legales, que los judíos seguían administrando sus cosas. ¿Por qué? Porque Roma, en una actitud, diríamos, inteligente, no quería tener problemas con lo que constituía a esos pueblos, y entonces los dejaba que ellos se manejaran con sus ritos, con su religión, con sus creencias y todo lo demás, pero siempre imponiendo por encima la ley de Roma, el imperio, es decir, la sumisión al emperador. La detención de Jesús fue ilegal porque se efectuó de noche. La norma que hasta ahora rige es que nadie puede ser, que en este caso, capturado, sentenciado o armado juicio durante la noche. Incluso es más, usted hoy lo escucha actualmente y a veces se pregunta qué es lo que pasa, pero es que la ley así lo manda, que los allanamientos, por poner un caso, se efectúan antes de las 6 de la tarde y después de las 6 de la mañana. Por eso la policía, pues hoy día, cuando hay allanamientos, que el Ministerio Público los solicita y el juez los autoriza, pues bueno, entonces
custodian todo el perímetro de la vivienda donde se va a efectuar el allanamiento, para que, bueno, si en algún momento se filtra la información, pues no vayan a huir o no vayan a sacar de ahí lo que como pruebas testimoniales, físicas, andan buscando. Entonces, todas estas cosas, todas estas, digamos, reglas, vienen desde lo que constituye el derecho romano. Así que ese juicio era ilegal porque transcurrió todo el resto de la madrugada y, bueno, con toda forma de ofensas, por supuesto, hasta Jesús o el sentenciado, y violaciones al derecho que él tenía, hasta que llegó el amanecer del viernes 24 de marzo. Legalmente, bueno, 24 de marzo de aquel tiempo, ¿no? Legalmente, debido al tratado internacional entre Judea y Roma, la autoridad imperial era la única que podía administrar los procedimientos judiciales que tuvieran como máxima sanción la aplicación de la pena de muerte. Para la autoridad judicial judía estaba prohibida por el derecho romano toda diligencia en relación con estos juicios penales. Esto que quede muy claro. En aquel tiempo, el derecho romano prohibía a los judíos hacer algún tipo de gestión jurídica que encaminara a la pena de muerte, que en aquel tiempo era la crucifixión. Las autoridades judías no podían convenir, digamos, algo con la autoridad romana porque no les era permitido. La acción de ellos, jurídica, de matar a Jesús de Nazaret, no podía ser ejecutada directa y personalmente por ellos, porque no estaban autorizados. El derecho judío no establecía tampoco la crucifixión como aplicación de la pena de muerte en aquel entonces. Bueno, consiguientemente, entonces, las autoridades judías no podían justificar legalmente ninguna de las acusaciones, tampoco pudieron fundamentar el comportamiento ni la acción. Es decir, lo que querían era matar a Jesús, pero lo único que tenían era falsos testimonios o, digamos, falsas acusaciones y que llevaban a blasfemia. Es decir, él considerarse hijo de Dios, o sea, el rey de los judíos. Pero esto no era suficiente, ni tampoco estaba establecido, ni tampoco el derecho romano, o los romanos en sí, la autoridad romana, podía intervenir en eso. Eran cuestiones puramente de la religión de los judíos. O sea que Roma no podía mandar a matar a alguien porque dijera, bueno, yo soy el rey de ustedes. No podía, en un momento dado, porque la ley, o sea, el derecho romano no lo permitía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los judíos? O sea, que el Sanedrín o la autoridad judía, resulta que entonces comenzaron a cambiar la acusación por traidor, revoltoso y digamos, una especie, como si usted quiere, de guerrillero en contra del Imperio Romano. Ahí sí podía intervenir digamos, la autoridad romana. El detenido, entonces, podía ser ya pasado o juzgado por la ley romana. El lugar, el huerto de los olivos, en que en la madrugada del jueves se encontraba Jesús, para que en algún momento lo apresaran ilegalmente, ¿verdad? Resulta que había, digamos, como corrido dinero, recuerdan ustedes, ahí, porque a Judas se le dieron cierta cantidad de monedas para que pudiera, pues, incriminar, que pudiera señalar, que pudiera de alguna manera ser el acusador directo de Jesús. Los jueces del Senado judío condenaron a Jesús a muerte, no por el delito de blasfemia, porque no podían. Al amanecer de las 6 de la mañana del día viernes, lo llevaron atado entonces para entregarlo al procurador Lucio Poncio Pilatos, acusándolo de otra cosa. ¿Qué otra cosa? Para que pudiera operar la autoridad romana, o sea, para que pudiera operar el procurador Lucio Poncio Pilatos, pues lo acusaban de sedición, vamos a hablar así. Pero era realmente una cuestión fraguada por ellos.
El Senado que condenó a Jesús de Nazaret, encabezado por Anás y José Caifás, y también la multitud, lo condujeron atado de manos ante el procurador que gobernaba Judea y presentaba, digamos, como la autoridad imperial de Roma. Vuelvo a repetir, Lucio Poncio Pilatos. Entonces, ¿qué pasó? Todos lo conocemos. Ahí el Senado judío acusó a Jesús de Nazaret ante el procurador de un delito muy diferente al de blasfemia, ya que siendo este delito una ofensa grave contra Dios, pues no ocasionaría, según los romanos, ¿ya?, una actitud tan férrea como para mandarlo a la muerte, porque resulta que los romanos eran politeístas, tenían dioses, y los dioses eran muy diferentes a los judíos, que les permitían hacer todos sus ritos, como vuelvo a repetir, y sus ceremonias y todo lo demás, pero el de blasfemia no podía ser que decir soy el rey de los judíos para los romanos fuera una cosa grave, una cuestión de los judíos. Entonces, lo que sucedió es lo siguiente: Roma únicamente condenaba a muerte a los que manifestaban sedición, digamos, como que fueran alborotadores públicos, que fueran en contra de la autoridad de Roma. Eso era legalmente entonces permitido realizarlo, pero como Jesús no le encontraron absolutamente nada en ese sentido, fue cuando nosotros conocemos que Lucio Poncio Pilatos se lava las manos y dice: yo no encuentro ninguna falta en este. Y por esa razón se lava las manos. Sin embargo, todo lo que está allí está dentro de los evangelios, y ustedes los pueden de alguna manera consultar. Estamos viéndolo desde otro punto y otro enfoque. He hablado que dolosamente, porque hemos ya puesto muy claro que el delito de blasfemia no podía provocar ningún efecto en lo que es la legislación romana, cambiaron el delito de blasfemia por otro, y que es lo que yo les había hablado. Realmente los cargos que argumentaban estaban incluidos en el delito de sedición, o se llama, si no estoy equivocado, maiestas, que era precisamente una rebelión o una rebeldía contra el imperio romano, y más que contra el imperio romano, contra el emperador romano. Entonces, la violación de esta ley sí acarreaba, digamos, la pena de muerte para cualquiera, delincuente o sedicioso, en fin. Y eso fue lo que ellos pues falsearon. Pero Lucio Poncio Pilatos conocía que toda la nación judía lo odiaba. No lo querían. Él sabía muy bien que Judea no le agradaba estar sometida al gobierno romano, eso es lógico. Él conocía, Lucio Poncio Pilatos, perfectamente que el Senado judío no le interesaba en lo más mínimo la seguridad e integridad de los bienes jurídicos del imperio de Roma. Más bien, si hubiera habido alguna oportunidad, se hubieran rebelado contra ellos, hubiera sido una revuelta, pero bueno, no lo pudieron hacer porque estaba toda la fuerza militar de Roma sobre la Palestina. Entonces, el procurador no tuvo presente, más que lo que ellos estaban haciendo, y que le impelía realmente a hacer algo que estaba, pues, no muy claro frente a la ley romana. Así que, cambiado esto por la, acusación o señalamiento de que era un revoltoso contra el imperio de Roma, el juicio penal en contra de Jesús de Nazaret no debió efectuarse en Jerusalén, sino en la capital del imperio romano, y por el tribunal judicial, que legalmente le correspondía conocer él mismo, el Senado de Roma. Toda esta conducta del gobierno judío y la multitud judía, pues esto indicó que había un problema ahí de derecho, un problema jurídico, digamos. ¿Y cómo se resolvió esto? Ahí en los evangelios lo tienen ustedes muy claro. Vamos a ver qué es lo que sucedió.
resulta que agitador político, defraudador fiscal, pretender ser más que el emperador, todo eso fue lo que pues señalaron a Jesús. Lucio Poncio Pilatos realmente no creía mucho esas acusaciones porque bueno, Jesús no había manifestado ser un guerrillero y utilizar las fuerzas que tenía, los apóstoles en contra del gobierno de Roma, sino simplemente era una cuestión puramente espiritual. Así que lo que sucedió ya ustedes lo conocen. A través de que las preguntas de que si era el rey de los judíos y que él se inculpaba a sí mismo para ellos fueron ciertas, resulta que había un problema en el cual había que resolver. Uno, Lucio Poncio Pilatos no quería estar en contra de los judíos porque era ya un movimiento general lo de que el caso de Jesús había levantado. No quería contradecir eso. Y por otro lado tenía el hecho de que no cumplía con las normas jurídicas para poder condenar. Imagínese usted, esto es realmente lo que sucedió. Así que lo que nosotros conocemos y se resolvió es una situación bastante, diríamos que peculiar, porque resulta que se fueron por la amnistía. El prefecto procurador había resuelto la inocencia de Jesús ante su envío al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, y a su vez había confirmado la decisión de Pilato que el reo era inocente, y al devolverlo al procurador y al colocarle encima una vestimenta espléndida con, pues como ustedes saben, semejando como que era un rey o lo que fuera, entonces lo que sucedió era que tenía que dictarse, digamos, para los judíos, una sentencia antes de las 6 de la tarde, porque si no venía un día de reposo. Así que se resolvió el asunto de una manera bastante interesante, porque, interesante decimos porque fue una salida política. El procurador presentó a la multitud a otro procesado, muy notorio, llamado Barrabás, para que eligieran entre este y Jesús de Nazaret para el beneficio ya expresado. Barrabás sí estaba acusado de sedición. Era un prisionero que estaba acusado de una revuelta, ¿ya? Y por eso estaba preso y prácticamente estaba condenado a muerte. Entonces, al utilizar esta, digamos, artimaña, ¿ya?, de presentar a Barrabás y a Jesús y preguntar a la multitud a quién preferían que fuera, digamos, dado en libertad y quién preferían darle muerte, ya saben ustedes lo que sucedió. Y así es como, tanto físicamente se lavó las manos, como también de una manera política se lavó las manos Lucio Poncio Pilatos. El resto ya lo conocemos. El resto lo conmemoramos esta semana. Entre todas las cosas que sucedieron, aparte de lo espiritual, político, jurídicamente, el juicio o la condena de Jesús estuvo fuera totalmente de la legalidad en aquel tiempo. Totalmente. Fue ilegal desde su aprehensión en la noche, de su, digamos, juzgamiento en la noche y la madrugada, hasta la forma en que pidieron y lograron la muerte de Jesús. Este es un análisis quizá totalmente o no diametralmente opuesto al que ustedes espiritualmente, pues en forma reiterada hace más de 2000 años vienen escuchando. Cualquier abogado, cualquier jurista, cualquier versado en este tipo de cosas, les va a decir que aparte de la injusticia espiritual que se cometió contra Jesús, se cometió una grave falta a la ley o al derecho que en aquel tiempo asistía a las personas. Dado a que este programa estaba preparado para el martes santo de la semana que
recién pasó y que este lunes de Pascua finaliza realmente dentro de lo que es las conmemoraciones de toda una vida de El Salvador. Así que por razones especiales no pasó este programa el día martes, lo repetimos el día de hoy, no lo repetimos sino lo reproducimos una vez más el día de hoy. Esperamos que usted haya hecho este análisis, que haya recapacitado sobre esto. En realidad la Semana Santa es un momento muy especial, terminó ya y nos encaminamos ya a la mitad, a la tercera parte, estamos en lo que es 2013 y nos encaminamos a la mitad de este año. Que la pase usted bien, que la paz esté con ustedes durante este año hasta la próxima festividad extraordinaria que es la Navidad. Y en este caso, pues su servidor Eduardo Mendoza Palacios les dice: reflexionen sobre lo que sucedió a la ley de la jurisprudencia o la ley que marcaba el Talmud, la ley que ejercía el Sanedrín. En fin, hoy también la ley se transgrede. Yo repito, no es el Código Penal, no es la ley la que está mal en Guatemala, no es el Código Penal, el Procesal Penal, el Código Civil y todos los demás, como el de Comercio, la ley laboral, por ejemplo, que rige el Código de Trabajo, en fin. No es eso lo que está mal, son las personas que lo administran, son las personas que la ejercen esa ley las que están muy mal en Guatemala. Un abrazo a todos. Nuestro correo, proyectosiglo30@gmail.com. Proyectosiglo30 es un 30 @gmail.com. Nuestra página, para que usted pueda entrar, es www.siglo30.com. Y nuestra radio ya tiene programas de lo increíble, 24 horas con lo increíble, programas en www.radiosiglo30.com, 24 horas en red. Gracias a Sonora, buenas noches. Nunca el más allá ha estado tan cerca. Siglo 30. Asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio.